Buenos días, bienvenidos a este segmento Informando tus Mañanas. Mi nombre es Tatiana Díaz y hoy hablaremos sobre la educación inicial en tiempos de pandemia. A partir del 19 de marzo del 2020, la educación inicial ha dado un giro de 180 grados. Las aulas se vaciaron, las escuelas se trasladaron a casa de niños y niñas del Ecuador, dejando al docente y al estudiante un gran desafío de mantener un proceso educativo desde la virtualidad. Y con eso pareciera que salieron a la luz problemáticas como es la desigualdad en el acceso, la dificultad del vínculo familia-escuela, la falta de presencia del Estado. Y a eso se suma la falta de conectividad y de dispositivos móviles que permitan la participación de niños y niñas en esta nueva modalidad. Hoy, con esta situación sostenida un año después, nos preguntamos: ¿se pudo mantener la educación como deseábamos o fue un año perdido como muchos dicen? Para esclarecer estas preguntas nos acompañarán en el segmento de hoy docentes, padres de familia y la ministra de Educación. A continuación, las opiniones de padres de familia. A continuación, la entrevista. Buenos días, televidentes de Informando tus Mañanas. Hoy nos encontramos con una madre de familia para que nos dé a conocer su pensamiento y opinión sobre la educación virtual en tiempos de COVID-19. Aquí nos encontramos con la señora Renata. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por el espacio. Cuéntenos, ¿cómo ha sido el mecanismo con sus hijos en este nuevo proceso de enseñanza virtual? Bueno, sabe que para mí ha sido bastante complicado porque tengo un nene de 8 años y otra pequeña de 5, entonces se me ha hecho un poco difícil. Claro, en ese sentido, ¿usted se encuentra satisfecho con los métodos de enseñanza que utiliza el profesor en la educación virtual? Pues sí, la verdad, el profesor ha buscado bastantes mecanismos para poder llegar y que el estudiante aprenda. ¿Sus hijos tienen fácil acceso a un dispositivo para aprender en línea? Bueno, la verdad yo cuento con una computadora, entonces pues mis hijos tienen al mismo tiempo clases y yo me doy el método de que a mi hija pues ayudarle con mi teléfono y yo estar al lado de ella. Ok. Usted, pensando en las clases presenciales en el plantel de sus hijos, ¿considera que son mejores que de forma virtual? Claro, la verdad, pues de forma presencial es mucho mejor, ya que el profesor se puede dirigir al estudiante y puede enseñarle de mejor manera y ver cómo cada estudiante va progresando. Entonces, claro que aquí igual ellos les enseñan, pero tenemos que estar más al pendiente de nuestros hijos, de que sí aprendan realmente. Ok, muchas gracias por la entrevista y por su espacio, señora No, Renata. muchas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta ahora los padres de familia, ya que pues sí ha sido algo nuevo que nunca nos esperábamos que esta pandemia nos iba a hacer. Gracias también, Selena González, Informando tus Mañanas. Nos encontramos aquí con la maestra de Educación Inicial, Shirley, que nos va a ayudar con unas preguntitas aquí. ¿Cuál ha sido su mayor reto referente a la situación para aportar su educación inicial de esta manera virtual? Bueno, primeramente, muy buenas noches. Soy maestra de la escuelita Estrellas de Luz. Ha sido una situación pues muy dura. Lamentablemente es súper complicado manejar y poder explicar a la mayoría de mis estudiantes frente a una computadora, pues la enseñanza es súper diferente y tenemos que tener muy en cuenta que cada niño aprende de una manera diferente. No puedo tener clase con cada uno de ellos y me encantaría, pero es complicado. Sí, claro, lo entiendo. ¿Y cómo usted se ha sentido al no interactuar con sus alumnos físicamente? Como pues te comentaba, es muy duro. Cuando estábamos en clases presenciales, pues uno se acercaba, tenía anécdotas que contar, venía un niñito y te decía o a veces hasta te confundía con el decirte mamá. Y pues extrañas ese tipo de cosas, aunque sean pequeñas, pero significan mucho para ti. Eso es lo que más extraño. Ok. ¿Qué expectativa tiene usted para el siguiente año? Pues primero espero
espero que esta pandemia, esto que nos ha afectado tanto, termine y seguir inculcando a mis alumnos que el superarse y el tener mucho conocimiento es significado de inteligencia, de prosperación y de mucho entusiasmo, que sigan adelante y que nunca se rindan. Aparte de eso, pues espero ir a clases presenciales y seguir teniendo la actitud que he tenido ahora y tanto el desarrollo que he tenido tras una pantalla, enfocarlo más ahora que estemos en presencial. Sí, claro, esperamos que ya todo esto termine. ¿Qué opina usted de la interacción que tienen ahora los padres de familia con los niños debido a esta pandemia, que serían ellos más o menos como profesores? Pues ha afectado mucho. Hay que entender que los padres, en un cierto punto, cuando teníamos clases al presencial, simplemente dejaban a sus hijos porque no tenían con quién encargarlos prácticamente. Y ahora se ha convertido en, como una vez una mamita me dice, es un martirio. Yo no sé cómo usted les aguanta, porque son niños imperativos. Cada quien trabaja a su manera, a su forma. Hay uno más traviesito, hay otro más tranquilito. Entonces, igual una vez escuché a un padre que me decía, si mi hijo no hace nada, me decía a mí en clases presenciales, mi hijo es tranquilito. Y ahora que ya los tienen en casa y ya saben cómo se comportan, cómo es su manera de trabajar, dice, ay no, qué bestia. Como es diferente, porque ahí recién están viviendo la etapa que uno vive como docente. A veces un docente es mamá de 30 alumnos, porque se dedica en alma y corazón a enseñar. Ok, entonces usted como conclusión, ¿qué nos podría dar sobre la educación inicial que atraviesa hoy en día Ecuador en tiempo de pandemia? Claro, principalmente pues que es algo muy complicado, pero siento que todos los docentes hemos tratado de sobrellevar. Hay veces que amanezco toda la noche realizando pancartas, panfletos, material didáctico para que mis alumnos puedan aprender, pues son aún niños que en cierto modo por inconvenientes prenden su micrófono, no pueden conectarse. Eso, en conclusión, pues que es muy duro, que se entiende también porque yo soy madre y tengo una niña y sé que es complicado sobrellevar más en esta situación, tanto que a veces no hay dinero, tenemos una falta económica o simplemente sentimental, ya que varios de nuestros familiares han fallecido, entonces es muy duro. Pido a todos los padres que sean muy cordiales, que traten de apegarse mucho a sus hijos, porque ellos también sienten una necesidad, incluso a veces hasta de salir. Y es muy complicado tenerlos en la casita y encerrados sin que pase nada. Sí, claro, lo entiendo. Bueno, entonces le doy las gracias por estar aquí en este segmento y esperemos que todo esto ya pase. Y gracias por su aporte. Igualmente, muchas gracias. Ya. Muy buenos días. Ahora tenemos la presencia de la ministra de Educación, Mayeli Farinaco. Muy buenos días. Muy buenos días, compañera. Hoy día nos vas a ayudar con unas cuantas preguntitas sobre el ámbito de la educación inicial en tiempos de pandemia. ¿Cuáles son los factores claves para que la educación sea más eficaz en estos tiempos de pandemia de modalidad virtual? Un buen acompañante, perdón, ya me equivoqué. Entonces nos contaba que cuáles son los factores claves para que la educación sea más eficaz en estos tiempos de pandemia de modalidad virtual.
un buen acompañamiento por parte de los docentes y padres de familia. Otra forma también sería establecer estrategias de aprendizaje más comprensibles para lograr resultados positivos. Ya. ¿Qué pasa con ese pequeño porcentaje de estudiantes que no tienen conectividad al Internet? Los estudiantes están desertando porque no tienen el acompañamiento ni el acceso a Internet. Un problema clave, la locación remota. ¿Cuáles son las problemáticas y desafíos en esta nueva normalidad? Influye en el aprendizaje, ya que no están teniendo las mismas condiciones de aprendizaje que en una clase y con un docente que puede llegar a identificar necesidades y trabajar específicamente en ello. Así también la convivencia con los niños, que es muy importante para su desarrollo en entorno social. Usted como ministra de Educación, ¿alguna conclusión que nos podría dar sobre la educación inicial básicamente en estos tiempos de pandemia? Pues sería, en este caso, como estamos en pandemia, sería ayudar a los docentes en este caso. De acuerdo. Ya. Como nos comentaba, ¿qué conclusión puede aportar? La educación virtual no cumplió con las expectativas de los sujetos de estudio durante la pandemia COVID, pues considero que no fue adecuada en relación a la modalidad presencial a la que estábamos acostumbrados. Muy buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos. Les doy la bienvenida al programa de hoy. Trataremos sobre la eficiencia del aprendizaje virtual propuesto por el Ministerio de Educación ante la pandemia del COVID-19 para los niños de educación inicial. Les saluda Sara Cuenca. A continuación tendremos una entrevista a una madre de familia dirigida por la reportera Cristina. Gracias, compañera. Les saluda Cristina. El objetivo de la entrevista es conocer la opinión de una madre de familia sobre la educación a raíz del COVID-19. Bienvenida, Sara. Gracias por brindarnos esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por permitirme dar esta entrevista. A raíz del COVID-19, la educación cambió repentinamente. ¿Usted cree que los niños reciben la misma educación por medio de las clases virtuales? Yo opino que no, ya que en las clases presenciales ellos pueden desenvolverse de mejor manera, al convivir a diario con cada uno de sus compañeros. Pueden jugar y conocerse, en cambio en las clases virtuales ellos no aprenden como lo harían en lo presencial. ¿Qué opina usted sobre los estudiantes que no cuentan con internet o un buen aparato tecnológico para recibir clases virtuales? Yo creo que los padres debemos poner todo nuestro esfuerzo para que nuestros hijos tengan una educación de calidad y creo que el gobierno debería dar un bono para aquellas familias que no tienen para dar a sus hijos una buena educación. ¿Cuál cree usted que son las ventajas y desventajas que se tienen en el transcurso de las clases virtuales? Creo que las principales ventajas es que los padres pueden estar más al pendiente de cada uno de sus hijos, incluso los niños que se encuentran más seguros en su hogar. También que los niños poco a poco aprenden a usar las nuevas plataformas. Ventajas son que los niños se distraen por cualquier tipo de ruido, ya sea de un carro o de una mascota, incluso los propios aparatos electrónicos. También que los niños ya no realizan la misma actividad física que realizaban antes. ¿A usted le parece bien las horas de clase que los niños reciben actualmente por medio de las plataformas virtuales? No, porque son muy pocas y los niños muchas veces necesitan que el docente le dé una explicación más clara o utilizar diversas herramientas como juguetes para poder entender mejor las clases. Gracias. Para concluir nuestro reportaje, en primer lugar, la enseñanza desde el hogar se ha hecho imprescindible debido al cierre de las escuelas. En muchos casos, las familias se han hecho responsables de la continuidad del aprendizaje de sus hijos, sin tener ninguna formación específica en educación inicial o desarrollo infantil.
Por esa razón, varios materiales y recursos buscan apoyar a las familias en la enseñanza de educación inicial. En segundo lugar, el aislamiento no solo ha afectado la continuidad de la educación infantil, sino que también ha presentado nuevos obstáculos para el desarrollo integral de los niños. Los recursos para la buena crianza son ejemplos de materiales imprescindibles de apoyo a familias para promover la salud física, mental y un ambiente saludable en el hogar. En tercer lugar, muchos países de la región se han estado preparando para la reapertura de centros escolares de cuidado y desarrollo infantil. Para lograr un retorno seguro, varios países y organizaciones han desarrollado protocolos para que familias y docentes estén informados sobre las medidas de seguridad necesarias para asegurar el bienestar en las escuelas. Por último, es importante tener guías y recursos sobre la interacción entre profesionales de la primera infancia y las familias. Con ustedes informó Tatiana Díaz, informando tus mañanas.